Hola. Sí. Bueno, vamos a continuar con esta sesión. Antes de sentarme con las personas que me acompañan, vamos a continuar trabajando sobre cómo construir las ciudades de los 15 minutos y los territorios de los 45 minutos. Os animo a las personas que quedan que ya se puedan ir sentando y, sobre todo, recordaros que después viene otra sesión de trabajo participativa, ¿vale? O sea, que ahora vamos a hablar, vais a poder lanzar preguntas, pero luego viene otra sesión de trabajo. Bueno, primero voy a hacer las presentaciones. Es un honor tener hoy a las personas que tenemos, no solo por los cargos que representan, que a veces es lo menos importante, sino porque son personas que se creen de lo que estamos hablando. Doy fe porque las conozco de antes, he hablado con cada una de ellas y además hemos conseguido algo muy representativo de lo que estamos hablando hoy, de cómo conectar ciudades grandes, medio rural, ciudades intermedias que articulan todo lo que es España y estoy súper contento de tener, voy a empezar por el orden que tenéis en las fotos, a Francesc Boya, Paco Boya, secretario general del Reto Demográfico del Ministerio de Transición Económica del Gobierno de España, que Paco viene un poco en representación de todo el medio rural. Bienvenido, Paco. Gracias. Tenemos también a Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, y buscábamos a alguien de una de esas provincias, yo soy de Palencia, de esas provincias tan importantes en España para articular todo el territorio y que además la ciudad de Lugo, en este caso el municipio, tiene también territorio no urbano dentro de su municipio, pero además esa interconexión con los municipios de alrededor. Bienvenida, Lara. Muchas gracias. Y por último, pero muy importante, Silvia Villacañas. Silvia es directora de Planificación Estratégica del Ayuntamiento de Madrid, pero además es una de las co-creadoras, igual que antes Oriol Estela, del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, es una de las co-creadoras de la declaración. Ha participado desde el principio en el proceso. Bienvenida, Silvia. Gracias. Bueno, yo les he pedido que digan lo que quieran, pero que vamos a intentar ver cómo resolvemos esos retos que tenemos para articular, interconectar unos territorios con otros, pero vamos a empezar con cada uno de vuestros territorios. Yo quiero preguntar primero, ahora si queréis vamos al revés, empezamos contigo, Silvia. En Madrid y luego en Lugo y luego en el medio rural, ¿cuánto cerca o no estamos de ser una ciudad de los 15 minutos? ¿Qué cosas buenas tenemos que ya nos acercan y qué retos tenemos que superar? Vale. No sé si se me oye bien. Sí. ¿Se escucha bien? Si no subimos, ¿sí? Bueno, empiezo por la pregunta. Muchas gracias por la invitación, además, a estar aquí. Por decir rápidamente un poco quizá el final, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un trabajo de diagnóstico, esto hay que decirlo. Ya habíamos trabajado siempre con indicadores y teníamos unos datos de Madrid, pero ahora con el reto de las ciudades de los 15 minutos estamos trabajando para tratar realmente de ir por las calles, por los recorridos y medir cómo de cerca están los barrios de Madrid en cuanto a sus equipamientos, sus comercios, todo aquello que hace que sea una ciudad de proximidad, ¿no? Pero lo que ahora mismo los datos que tenemos es que Madrid, con indicadores, pues es una ciudad compacta en términos generales, no es una ciudad homogénea. Tenemos unas áreas centrales que son diferentes de los distritos, pero en términos globales, cuando vemos el índice de compacidad urbana de Madrid, estamos en 1,4, que son esos valores que nos decía Salvador Rueda hace unos años, ¿no?, el modelo hacia el que tenemos que ir, pues es un valor muy bueno, con lo cual, en términos generales, tenemos una compacidad buena. Tenemos un índice de dotación de zonas verdes en Madrid también muy elevado. Eso yo creo que son dos aspectos muy importantes de la ciudad. Y los puntos más débiles los encontramos en la complejidad urbana, la diversidad. No es lo mismo, o sea, la diversidad, cuando nos decía Salvador Rueda que utilizáramos un índice de Shannon para medir la diversidad de actividades urbanas, pues tenemos unos valores en el centro de Madrid de 4 y unos valores en barrios de la periferia de 0,8. Entonces, lo que está muy descompensado en Madrid es el tema de la variedad, de la diversidad en los usos. Eso yo creo que es un tema que tenemos que trabajar. Y otro tema que yo creo que también es importante es el tema del espacio público. La ciudad de proximidad nos está demandando cada vez más unos espacios públicos de calidad y también en todos los barrios, no solamente en el centro. Quizá estamos demasiado volcados muchas veces en las políticas de movilidad, de restricción, en los centros, de potenciar la red de carriles bici. Entonces yo creo que
que esa ciudad de proximidad que tiene su reflejo en un espacio público de calidad que favorece el movimiento peatonal, ciclista, también es otro reto que tiene Madrid. O sea, yo, por decirlo así de una manera muy simplificada, diría que Madrid no es homogénea. Partimos de unos valores de ciudad construida que nos ponen en una situación muy buena para trabajar la ciudad de 15 minutos y que tenemos unos puntos fuertes y unos puntos más débiles que tendríamos que trabajar. Bueno, pues, gracias por traer una palabra importantísima que es barrio. Es una palabra que creo que tiene que estar muy integrada con el concepto de la ciudad de los 15 minutos. Lara, en Lugo no tenéis la gran complejidad que tiene Madrid, pero tenéis otras complejidades. ¿Cuánto cerca, qué cosas buenas tenéis para estar cerca de ser una ciudad de los 15 minutos y qué retos o qué cosas os faltan por mejorar o por avanzar? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y decir un poco por contextualizar que Lugo es una ciudad de en torno a 100.000 habitantes, donde el 90% de la población vive en la zona urbana, pero tenemos una extensión de 330 kilómetros cuadrados y el 90% del territorio es zona rural. Por lo tanto, tenemos muy interiorizado ese concepto de urbano rural, porque es casi ya una obligación y también una convicción. Nosotros estamos trabajando en una segunda gran transformación de la ciudad. Se realizó una primera basada básicamente en las peatonalizaciones y ahora vamos con otro tipo de concepto de ciudad donde se busque la humanización de espacios, la conectividad, donde hagamos esa segunda transformación, sobre todo de la mano de la sostenibilidad, que es el eje transversal de todas las acciones políticas. Estamos hablando de una segunda gran transformación de lo que es el diseño de la ciudad. Estamos pensando y diseñando la ciudad del futuro. Lo hacemos en dos ámbitos. Por un lado, en lo existente, para buscar y mejorar las zonas existentes, a veces complicado por la orografía, por la geografía, por la situación ya de la propia ciudad y por la falta de espacios a veces para ello, pero estamos intentando trabajar para realizar zonas de confort y dentro del diseño ya existente intentar adaptar los conceptos sostenibles para crear esas zonas de confort, ampliar zonas verdes, humanizar los espacios para disfrutar mucho más, porque coincido que cada vez somos más exigentes, queremos disfrutar más de las zonas públicas, de esos espacios comunes y que sean la extensión de nuestros hogares, ¿no? Y por otro lado estamos también trabajando en la creación de una zona nueva, una zona cero, donde vamos a crear el primer barrio multiecológico de España, un barrio que tiene un germen, que es un edificio que le denominamos Impulso Verde, que está creado 100% con madera, utilizando la madera como elemento estructural, la madera para la construcción. Y esto será, como digo, el germen de este barrio multiecológico. Un barrio multiecológico donde vamos a aumentar por 5 las zonas verdes. Tenemos que ir a la modificación del plan para aumentar las zonas verdes por 5, donde vamos a crear también esos espacios comunes que nos permitan relacionarnos, ¿no? Porque sí que es cierto que también lo aprendimos, o nuevamente lo aprendimos con la pandemia, donde también introduzcamos esos elementos de confort en cuanto al diseño, la orientación y ya desde cero nos permite tener en cuenta todos los factores externos, como puede ser la climatología, el viento, todos estos factores que afectan a la hora de crear y tener esas zonas de confort. Y a su vez utilizar también los recursos naturales como pueden ser las aguas pluviales, no solo para riego de zonas verdes, no solo para los huertos urbanos, aunque a mí no me gusta llamarlo así, sino a las nuevas zonas verdes que tienen más allá de ese fin último del producto, sino que sirvan también para socializar, para interrelacionarnos, que sean espacios de convivencia y a la vez también espacios ornamentales de la ciudad, no solo el agua para uso de estos espacios, sino que con las aguas pluviales podamos utilizarlo para generar también el calor en las redes de calor que serán también desde la sostenibilidad en ese punto de vista, y que sean esos barrios de proximidad. Ese será un barrio de 15 minutos donde en ese barrio se puedan realizar las 7 cuestiones básicas de los 15 minutos. Por un lado, habitar, sanidad, educación, conocidos ya por todos, y por lo tanto es lo que pretendemos creando este primer barrio multiecológico de toda España. Y a la vez, y para nosotros también muy importante, también por nuestras condiciones como ciudad, una ciudad dispersa,
un territorio disperso, una ciudad envejecida, una población muy envejecida, un problema demográfico que tenemos, y para nosotros es muy importante que vaya también de la mano de la economía sostenible, el crear oportunidades, porque sí que es cierto que podemos tener una ciudad amable, integradora, cálida, inclusiva, una ciudad justa en definitiva, pero que no tengamos la oportunidad de retener el talento de nuestros jóvenes o de aquellos que están buscando una segunda oportunidad. Por lo tanto, vamos siempre también con el denominador económico y lo queremos hacer desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y por poner un ejemplo, hablábamos de la madera como elemento estructural, pero la madera también como dinamizador económico de un producto natural que tenemos al lado de casa, de un territorio, como decía, muy extenso. El 52% de nuestro territorio es un territorio agroganadero forestal, por lo tanto tiene capacidad de crecer y de generar actividad económica pues con los propios recursos, donde queremos además aprovechar que somos ciudad universitaria, el I+D+I, el valor añadido que nos da la universidad, muy centrado también en el sector primario. Es un campus específico denominado Campus Terra, que está buscando también la excelencia en este campo, y para nosotros es importantísimo aunar todos estos conceptos y generar esta riqueza para dar oportunidad, que la gente se quede y asiente en el territorio y que a la vez viva en esa ciudad justa y en esa ciudad amable. Yo estoy seguro que Paco nos va a hablar también de eso, de que la gente tenga la oportunidad de quedarse en los territorios. Tomad nota para unas vacaciones dentro de unos meses o un par de años, visitar el barrio multiecológico de Lugo y todo Lugo, por supuesto. Hay que apuntarlo en la agenda de los viajes. Paco, cuéntanos cuánto cerca, cuánto lejos estamos en la España rural de ser no una ciudad en este caso, sino territorios de 45 minutos, quizá de 30 minutos, donde tengamos en cercanía por lo menos las necesidades básicas de todas las personas. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí compartiendo estas reflexiones, ¿verdad?, con dos ciudades que son referente, además, y yo creo que en un debate que es muy oportuno y muy interesante, ¿no?, porque al final está bien, vamos a hablar de los tiempos, de los servicios, pero en el fondo de la cuestión de lo que vamos a debatir es frente a los enormes retos que tenemos ante nosotros, al final, de qué manera estamos habitando el territorio y de qué manera hacemos que esa forma de habitar el territorio no sea dañino para nosotros mismos y para el propio entorno, ¿no? Por tanto, es verdad que para hablar del ámbito rural es un poco más difícil que las ciudades, porque hacer un diagnóstico en España hay que hablar de muchas ruralidades diferentes y muchos contextos en los que efectivamente no es lo mismo hablar de los valles más recónditos de las zonas de montaña, ya sea en el Pirineo, en la Sierra Morena, o hablar de zonas que están muy castigadas por la despoblación ya históricamente, como es la zona de la Raya con la frontera portuguesa, o bueno, zonas que están en ámbitos casi periurbanos, ¿no?, y que por tanto son rurales, pero tienen los servicios muy próximos. De media, es verdad que España está pues prácticamente al doble en este caso hablo de distancia, pero podría ser equivalente porque no tenemos en tiempo, pero más o menos la media es de unos 20 kilómetros, o sea que por tanto de acceso a los servicios. Pero en fin, todo esto es matizable. Francia está a 7 y Alemania está a 4, ¿no?, kilómetros de estos servicios. Pero también es cierto que quizás en este momento, dada la diversidad de nuestra planta municipal, es decir, por situaros un poco en el contexto, en España prácticamente el 80% de la población vive en ciudades, ¿no? Y eso en términos municipales equivale a unos 670 municipios que acumulan prácticamente casi el 80% de la población. Por tanto, evidentemente no es lo mismo un municipio de 10 habitantes que tenemos de estas dimensiones, municipios que están ya entre los 2.000 y los 5.000, o los municipios que están a partir de los 10.000, que prácticamente pues, todos tienen las necesidades de servicios cubiertas, ¿no? Por tanto, a nosotros ahora en este momento nos preocupan los que están en la banda baja, porque son los que pierden más población y es donde hay que garantizar esa prestación de servicios. Y en este sentido pues tenemos en algunas zonas pues problemas manifiestos, porque donde no se ha construido una escalabilidad territorial
y estoy pensando en las comarcas, por ejemplo, ¿verdad? O en las mancomunidades, la prestación de servicios se hace mucho más compleja y difícil si el único referente es la capital de provincia, porque tenemos provincias muy grandes y el acceso a esa capital de provincia es bastante complicado. Por supuesto, el transporte es una de las piezas clave, ¿verdad? Y aquí estamos ahora también con un congreso hablando de esa nueva modalidad de transporte que nos permita situar a los ciudadanos en el centro de la prestación del servicio y, por tanto, que el transporte sea realmente un elemento eficaz para acercar esos servicios a los municipios rurales, ¿no? Yo diría, para terminar, que realmente nos interesa mucho este debate y nos interesa mucho esta reflexión, porque creo que debemos repensar no solo el medio rural, sino el conjunto del territorio para ver cómo hacemos que los territorios sean coherentes, pero no solo coherentes en términos de mercado, que es como se han pensado hasta ahora. Es decir, un territorio es competitivo o no lo es en función de si económicamente da respuesta a unos retos de mercado o no, que es un poco lo que nos ha impuesto la globalización, ¿no? Y ahora necesitamos repensar el territorio de otra manera, es decir, porque además los problemas que tenemos son diferentes, no son solo problemas en términos de ser competitivos económicamente, sino lo son también la sostenibilidad, lo son también los derechos de las personas y, por tanto, esos valores que exigen también que seamos una sociedad inclusiva, pero también con los territorios. Es decir, no podemos tener, como ha sucedido durante muchas décadas, a los territorios rurales marginados, orillados, es decir, territorios que no contaban, ¿no? Y que eran más un territorio problema que un territorio oportunidad. Bueno, hoy los territorios rurales sabemos que son los territorios de oportunidad y además que son los territorios solución, porque nos dan las renovables, nos proveen de alimentación de proximidad, nos proveen de servicios como la biodiversidad, ¿verdad? Que aunque no lo parezca lo es, porque nos tiene que ayudar a prevenir futuras pandemias. Todos los ecosistemas ambientales están en estos territorios, por tanto son territorios de centralidad también, ¿no? Entonces, ¿cómo ordenamos el territorio? ¿Cómo lo conceptualizamos para que las ciudades entiendan que de alguna manera esos territorios rurales tienen que empezar a formar parte de su día a día? Es decir, y empezamos a hablar, no sé, yo utilizo un término que ya se ha utilizado otras veces, pero quizás hay alguna otra manera de definirlo, pero a mí me gusta hablar de las ciudades-región, ¿no? Es decir, de las ciudades que son capaces de asumir que más allá de su ámbito periurbano hay cosas que les interesan. Hay bosques que limpian su aire, hay agricultores que los alimentan y, por tanto, yo creo que este es un debate muy necesario y oportuno. Bueno, pues os voy a retar a entrar en ese debate en el sentido de hemos estado trabajando antes en la guía de cómo aplicar la ciudad de 15 minutos, los territorios de 45 minutos, de cómo avanzar, pero es verdad, Paco, tú aquí eres un infiltrado, este es el foro de las ciudades. O sea, te hemos colado, no nos han dicho nada y luego posiblemente muchos eventos que vas tú son sobre el reto demográfico y al Ayuntamiento de Madrid o de Lugo igual no les invitan. Y los que nos conocen al Foro Nesi siempre intentamos hacer cosas que no hacen los demás. Y mi pregunta va, primero, una exposición. ¿Realmente el problema de Madrid o el problema de los pueblos pequeños y en medio están las capitales intermedias, el suceso que genera el problema es el mismo? Y voy a hacer un teatrillo. O sea, si yo estoy en un pueblo de la España rural, estoy no me puedo salir porque me acoplo. Si yo no voy a hacer el teatrillo. Es que sé que me acoplo. Si yo estoy en un lugar, en Astudillo, que es un pueblo de Palencia, y me tengo que ir porque no tengo empleo, mi primera opción puede ser Palencia capital o Madrid. Pero ese suceso genera que yo dejo una vivienda vacía en el pueblo, yo dejo de comprar alimentos en el pueblo, yo dejo de saludar y de jugar y a las cartas o de hablar con la gente del pueblo y me voy a Madrid, porque mucha gente de esos pueblos se acaban yendo a Madrid, a ocupar una vivienda, con lo cual os sube el precio de la vivienda a todos los que estáis en Madrid, a pasear con mi coche por la M30, con lo cual os genera un poquito más de contaminación a todos los que estáis en Madrid y genera un atasco, pero realmente es el mismo suceso, es la misma persona que tiene que cambiar su vida porque quizá no tiene una oportunidad en el lugar que quería. ¿Cómo podemos hacer para que este suceso, que es el mismo, lo debatamos de forma plural, hoy lo estamos intentando hacer, donde estén las ciudades grandes, las ciudades intermedias y el medio rural? Porque, sinceramente,
nos cuesta mucho encontrar esos espacios de interconexión y además las responsabilidades de cada administración. En Madrid, en Lugo, tenéis que gestionar Madrid y Lugo. Se acabó. Y en tu caso, pues te toca gestionar o aplicar un territorio mayor. ¿Qué grandes cambios, qué grandes retos tenemos? No sé si habría que reinventar o repensar foros o espacios de encuentro, no solo en las ciudades, sino entre las personas que estáis. ¿Qué se puede hacer? Porque el suceso es el mismo. Alguien que se tiene que ir de un pueblo de Lugo a Lugo o de Lugo a Madrid o Barcelona o a otro lugar. Bueno, como queráis, ¿eh? Aquí sí, ya podéis digo, interrumpiros. como pones el ejemplo del pueblo y del que se va, ¿no? Es verdad, eso es lo de irse es lo que nos ha pasado durante estas últimas décadas y nos continúa pasando. Es decir, la gente se ha ido del medio rural porque no había oportunidades y porque evidentemente la economía de la aglomeración ha funcionado mucho mejor en términos de competitividad que no la economía del medio rural, que además la agricultura y el sector primario, pues aunque sigue siendo un sector muy importante en términos de empleo y en términos de producción de PIB, pues ha caído de una forma exponencial. Pensad que en el medio rural apenas trabajan el 12,5% del empleo de este país está en el medio rural, o sea que es una zona muy marginal, ¿no? Ahora hay que darle la vuelta a eso, es decir, a eso se le llama cohesión territorial y cohesión social también, ¿no? Entonces hay que pedir, lo voy a simplificar mucho para no alargarme, ¿no? Yo creo que hay que pedir generosidad a las ciudades en el sentido de mitigar la aglomeración, porque la aglomeración también es un problema y las ciudades tienen un montón de externalidades y tienen muchos problemas para ser sostenibles. O sea, de hecho, hay quien afirma que el 75% de los recursos del planeta los consumen las ciudades. Por tanto, digamos que hay un reto en esa propia sostenibilidad y quizás si utilizamos mejor el territorio, eso se puede mitigar. Pero al mismo tiempo se pueden, para dar respuesta a lo que preguntabas, yo creo que lo que tenemos que generar son nuevas polaridades. Es decir, no la idea de la ciudad centro con toda la ciudad compacta, sino empezar a generar nuevas polaridades territoriales e incluso también en las propias ciudades. Bueno, polaridad, veréis que la propia guía habla mucho de interconexión. Me quedo con esa generosidad, ¿no? Igual tenemos que pedir a los alcaldes y alcaldesas de las grandes ciudades, bueno, tenemos aquí a Silvia, hasta Oriol de Barcelona, que sean generosos y que igual no todos los emprendedores ni todos los inversores tienen que ir a esas ciudades y también hay que invitar a que vayan a otros lugares, ¿no? Porque es verdad que en cada ciudad de España posiblemente tenemos el discurso de que vengan aquí los inversores o los emprendedores. Bueno, pues igual esa generosidad es un factor con el que me quedo. ¿Qué más factores habría que aplicar o ideas se os ocurren? A mí me gustaría apuntar a mayores también que cuando se va una persona de una zona rural y que como nosotros como ayuntamiento con una gran extensión del rural, pues lo conocemos bien, a nosotros también nos queda un problema. Es decir, se nos despuebla la zona rural, pero seguimos teniendo que mantener los servicios de abastecimiento, de saneamiento, los puntos de luz, 8.000 puntos de luz que tenemos la ciudad en el rural, los 1.000 kilómetros de vías municipales que tenemos que seguir manteniendo, haya gente viviendo o no, porque hay que seguir manteniéndolo en estado de conservación. Y a mayores se nos genera otro, que es la vegetación creciendo pues desmesuradamente, sin control, y por lo tanto, para nosotros eso nunca no es una buena opción, más allá de que podamos perder población o que la gente tenga que marchar a otros lugares. A nosotros nos sigue interesando mantener y fijar a la población en el rural porque es vital para conservar el territorio y el medio y para eso también pues hay que dar, como decía antes, las oportunidades económicas. Por lo tanto, nosotros estamos, por un lado, trabajando pues, en la creación de ese barrio multiecológico que nosotros le denominamos aldea urbana. Queremos traer lo mejor del rural a las ciudades y extrapolar lo bueno de las ciudades al rural. Y ese binomio de aldea urbana no es otra cosa que el bienestar de la aldea, el bienestar de las zonas rurales y los servicios de la zona urbana. Entonces tenemos que compaginar estos dos elementos y para ello yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una se decía antes que es el transporte, hay que darle capacidad de comunicación y nosotros de hecho tenemos 4 buses urbanos, como ciudad mayor de 50.000 habitantes tenemos la obligación de tener el servicio de transporte público, pero solo en la zona urbana. Queremos extrapolarlo al rural, tenemos a mayores 4 buses que van
un poco a la carta y a demanda para las zonas rurales, para así facilitar pues, que puedan ir al hospital, que puedan ir a un centro de salud, que puedan ir a los centros educativos, que si no, pues limita muchísimo, ¿no? Y hay que buscar esa conectividad y acercar los servicios al rural, que es fundamental. Y yo creo que ahora mismo además tenemos una oportunidad, es la implementación de las nuevas tecnologías. Nosotros tenemos mucho déficit en la zona rural para la conectividad en Internet, incluso a muy poquitos kilómetros de la zona urbana hay muchas deficiencias de la conectividad a Internet y hoy es fundamental. Y en todos los ámbitos, en el laboral, porque cada vez pues, utilizamos más el teletrabajo, nos permite organizarnos de otra manera y por lo tanto permite pues, que la gente siga viviendo en el rural y pueda pues, estar ejerciendo pues, su vida laboral. Pero también lo vimos y lo vimos en la pandemia, hoy es muy importante también para el propio sistema educativo. Hoy cada vez los niños y las niñas tienen más dependencia de las nuevas tecnologías, pues incluso para poder estudiar, para acceder a las tareas, y lo que no podemos es privarles de esto las zonas rurales porque si no estamos casi abocando a que tengan que marchar y dejar pues, las zonas rurales. Lo estamos viendo también con el aislamiento social que se vivió en la pandemia y aunque solo sea para conectar, para poder charlar con las familias, con los amigos, para poder pedir una cita médica por Internet, claro. Yo creo que esto sigue siendo fundamental y es otro de los grandes objetivos que tenemos. Me quedo entre todo lo que has dicho con muchas cosas, pero sobre todo con esa generosidad que decía Paco, desde lo urbano, en vuestro caso tenéis urbano y rural, ¿no? Desde lo urbano hacia lo rural, incluso en otras ciudades que igual no tienen rural también habría que tenerla en cuenta y, por supuesto, todo el tema de la digitalización como un reto importante para que todo el mundo tenga ese acceso para combatir esa soledad no deseada que tuvimos todos en la pandemia, pero que a día de hoy hay mucha gente en las grandes ciudades y en el medio rural que viven esa soledad no deseada y que hay que buscar soluciones. Silvia, ¿qué podemos hacer para colaborar entre los distintos niveles, que sé que no es fácil, y también cómo afecta esa realidad de gente viniendo continuamente a una planificación compleja como la de Madrid? A ver, yo casi tengo una visión un poco distinta, quizá cada uno desde donde trabajamos. También en Madrid hemos estado viendo en la pandemia y después de la pandemia una tendencia a... Son indicios, pero bueno, yo creo que una de las cosas que me parece interesante tener es como un observatorio de tendencias para ver qué está pasando pues, en el mercado de la vivienda, con el tema del comercio, la gente dónde se va. O sea, yo creo que más que hablar de ciudades y mundo rural, hay que hablar mucho de las personas, de las generaciones, cómo estamos cambiando nuestras formas de trabajar, de vivir, de comprar, de alimentarnos. Y esas son tendencias que yo creo que van a afectar al territorio. Entonces, creo que un observatorio, que estas tendencias que han aparecido y se han acelerado con la pandemia, ver qué va a pasar, yo creo que es importante. Hasta con la producción de energía en el territorio nos está impactando a todos, a las ciudades, porque nos están llegando cada vez... Bueno, estoy mezclando muchas cosas. Creo que hay tendencias de un cambio muy grande, una transformación muy grande, y que estaría bien que hubiera un observatorio que nos permitiera entender esas tendencias y que trabajáramos más orientados a las personas que a competir ciudad y mundo rural. Y yo creo que en la ciudad lo que hemos visto también es personas que con el teletrabajo están queriendo irse, y de hecho ha pasado a nivel regional, de pueblos de la Sierra de Madrid que están creciendo en población, personas que no solamente es en la región de Madrid, sino que se están yendo más lejos a vivir. O sea, que hay un deseo también de cercanía a la naturaleza que va increciendo. Entonces yo creo que hay dos procesos. Yo creo que hay un proceso en las ciudades de querer renaturalizar, de querer tener unos entornos de proximidad más amables, que no tengamos que transportarnos una hora todos los días para trabajar. O sea, que yo creo que esas estrategias, y de hecho en Madrid estamos con una estrategia de renaturalización que nunca habíamos tenido a nivel de planeamiento y la estamos desarrollando ahora, donde está resurgiendo, por ejemplo, el tema de la agricultura urbana, que comentábamos antes, con una fuerza enorme. Habéis presentado el otro día el tema de los barrios productores. Presentamos el proyecto Barrios Productores, estamos desarrollando el proyecto Bosque Metropolitano, donde esos territorios periurbanos que en los planes generales, el no urbanizable, que parece que no tenía importancia, es el 40% de ese bosque. O sea, que yo creo que esas estrategias de renaturalización hay muchas ciudades trabajando en ello. O sea, que yo creo que es algo que estamos viviendo. Y por otro lado, pues en el mundo rural yo creo que el tema de la digitalización, como apuntabas
hace un momento, pues me parece que es importante para acercar también los servicios a la población. Y creo que la agricultura va a transformar mucho. O sea, creo que también la agricultura, bajar la huella asociada a la agricultura, al transporte de alimentos, a agricultura más ecológica, pues nos está acercando esos territorios periurbanos. Es esa frontera, ¿no? Que antes era una frontera que la ciudad expulsaba ahí todo lo que no quería, pues el vertedero, todo lo que no te interesaba lo tenías en ese borde. Y los pueblos veían a la ciudad de lejos y ese espacio de transición medio industrial. Entonces yo creo que ese territorio es el más interesante ahora mismo para la recualificación de la ciudad y que acerca mundos en una región metropolitana, pero yo creo que a nivel del territorio nacional yo creo que lo tendríamos que no son mundos distintos. O sea, el turismo es esa, de repente cuando llega el verano todos los urbanitas que nos vamos a ese mundo rural. O sea, yo creo que el turismo, cómo compramos, cómo cultivamos nuestros alimentos, dónde nos gusta vivir, qué entorno, dónde queremos habitar. O sea, por eso creo que hace falta como un observatorio que mide tendencias de la sociedad, no de el mundo urbano, el mundo rural. Yo creo que se van a acercar. Igual soy yo muy optimista, pero... ¿Qué opináis? Yo compro lo del observatorio. Sí, de hecho, trabajamos precisamente con la Complutense y con algunas universidades en este proceso de observar los cambios, porque la sociedad, es cierto, está cambiando, ¿no? Yo no, Silvia, no me refería tanto a, digamos, a que haya una confrontación, ¿no?, entre lo rural y lo urbano en absoluto. Lo que planteo precisamente es un necesario diálogo entre la ciudad y el medio rural, porque es verdad que son contextos diferentes y es verdad que el medio rural, digamos, que no parte en igualdad de condiciones que las ciudades, porque viene despoblándose desde hace muchas décadas y ha quedado en unas condiciones donde yo espero que ahora con la inversión de los fondos de recuperación vamos a resolver muchos cuellos de botella históricos y por tanto hay elementos que van a ser cruciales. No sé, el hecho, por ejemplo, de que por primera vez en la historia el espacio físico ya no es una condición para el trabajo, ¿no? O sea, la digitalización va a permitir que quien quiera trabajar desde un pueblo donde haya una conexión razonable puede hacerlo. Por tanto, esos cambios son cambios realmente de fondo, ¿no? Pero sí es cierto que necesitamos dialogar sobre cómo preservamos las infraestructuras ecosistémicas, los bosques, por ejemplo, ¿no? Que en este momento hoy tenemos ya otra oleada de incendios. Los bosques son muy importantes para el medio rural, pero lo son sobre todo para las ciudades, porque son nuestros pulmones. Por tanto, ¿tienen que implicarse las ciudades en la política forestal del país? Por supuesto que sí. Pero es que con las renovables nos sucede lo mismo. Los territorios rurales que dicen, no queremos ser territorios granero. Ya lo fuimos con los pantanos, pero ahora, o sea, los molinos y las placas no pueden ser solo para alimentar las ciudades. Tienen que retornar también una mejora de la capacidad, de la competitividad en términos sociales también de esos espacios. Entonces, ese diálogo entre lo urbano y lo rural tiene que existir, porque si no rompemos los moldes, es decir, al final cada uno está a lo suyo, y es lógico, ¿no? Y el alcalde se preocupa hasta el último barrio de la ciudad. Pero yo lo que digo es que ese diálogo tenemos que encontrar los foros para provocarlo y para ser mucho más eficientes, porque al final, si lo rural se entiende desde la ciudad y la ciudad se entiende desde lo rural, esas sinergias van a ser muy fáciles. Y va a ser muy fácil también si las ciudades medias están en red, si repartimos mejor el PIB, si repartimos mejor la renta, si repartimos mejor las oportunidades, el país tendrá, digamos, una eficiencia tanto desde el punto de vista de la economía, que es importante, pero sobre todo de la habitabilidad, ¿no? Entonces yo creo que ese es el camino y de alguna manera la actitud que debemos promover, ¿no? Bueno, tenemos la generosidad, la interconexión y el que lo urbano contribuya a lo rural, el observar y el poder trabajar en función de lo que está ocurriendo, y ya no solo ese observatorio, sino esa escucha activa desde lo público hacia la ciudadanía. Hoy comenzábamos con una visualización donde invitábamos a las personas que estaban a que cerraran los ojos y durante un minuto estuvieran
en el mejor lugar donde vivir, ¿no? Algunas tenían la suerte de que sí, que eligieron el lugar en el que viven, otras no. Algunas están en ciudades, se querían ir a pueblos. Es verdad que esa realidad de escucha, hay gente que quiere hacer ese cambio, ¿no? De que tanto se habla, me quiero ir de una gran ciudad a otro lugar. Nosotros partimos de la base que cualquier lugar puede ser un mejor lugar donde vivir, renaturalizando, como dice Silvia, las ciudades, quizá mucha más gente se quiera quedar, pero es verdad que hay una realidad ahí que es la del empleo, ¿no? Igual una persona tiene la oportunidad, pero la pareja no, de mudarse a medio rural, que yo conozco casos reales. En ese diálogo del que habláis y desde el Foro NESI estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para que ocurra, ojalá este diálogo ocurra mucho más. ¿Cómo podemos poner el tema del empleo en la mesa? Es decir, ¿cómo podemos igual invitar a una gran empresa de servicios tecnológicos, bancarios, consultora, aseguradora, que tiene 2.000 personas en Madrid, a que descentralice? No solo el medio rural, lo hemos hablado en la creación de la declaración en la guía. No tiene igual que estar toda la gente en la misma oficina. Igual puede hacer una empresa, que casi ninguna empresa lo ha hecho, yo no la conozco, un mapeo de dónde trabajan sus personas. Cuántos están en cada distrito y si igual merece la pena que si tengo 200 personas en un distrito donde no hay oficinas tradicionalmente, no lo sé. ¿Cómo podemos involucrar a la empresa privada en el diálogo también multiactor entre la administración, por ponerlo más difícil todavía? Yo, Lara. si me permites, al inicio de la exposición hablaba de la necesidad de tener oportunidades, porque sí que es cierto que si al final no tenemos las oportunidades laborales, tenemos que buscarlas e ir a donde nos las ofrezcan. Por eso, desde el Ayuntamiento de Lugo pusimos en marcha un programa que denominamos Lugo Transforma, que es un fondo de capital riesgo, que es un fondo financiado 100% con fondos municipales, 12 millones de euros, que para nosotros es un esfuerzo inversor tremendo, para precisamente captar empresas, captar inversión. Lo hacemos con ese denominador común de la sostenibilidad, porque sí que es cierto que queremos ese empleo de calidad, ese empleo sostenible, donde se priman pues, las energías limpias, las energías renovables, la biotecnología, la biofarmacia. Es un fondo público, ¿no? Es un fondo público para atracción de... Es un fondo público de inversión de capital riesgo, donde el ayuntamiento entra como inversor, entra como crédito participativo en la empresa para que se instale, para que se implante, tiene ahí unos años de mantenimiento y después vamos a la desinversión, ¿no? De donde además tenemos unas expectativas brutales puestas en él. Acabamos de inscribirlo en la Comisión Nacional de Mercados y Valores, estamos ahora ya para elevarlo a escritura pública, por lo tanto empezaremos en breve ya a tener esas comisiones de evaluación para ver la viabilidad de los proyectos. Tenemos ya encima de la mesa 34 proyectos. Por lo que hablamos con el gestor del fondo, son proyectos de muchísima calidad. Nos mencionaba un par de ellos que además creía que iban a ser proyectos que a la larga iban a ser absorbidos por multinacionales, pero que no iban a descapitalizar y que la riqueza sí iba a quedar en el territorio. Lo hacemos con el fin de consolidar las empresas existentes y que puedan crecer, con el fin de dar la oportunidad a las startups, spin-offs que salen de la universidad y con el fin de captar inversiones nuevas y filiales de otras empresas y que se implanten en Lugo y tengamos esa capacidad de crear trabajo, crear empleo, porque, reitero, por mucho que tengamos acondicionado el territorio, el concepto de aldeas urbanas, hablando de la reforestación, nosotros estamos creando también el concepto de bosques urbanos. Acabamos de reforestar 21 hectáreas, además una ubicación muy importante que es entre los dos polígonos industriales que tenemos para minimizar la contaminación, porque la van a seguir teniendo de los polígonos industriales y que esa contaminación sea menor. Podemos hacer esas ciudades amables, integradoras, accesibles, que yo creo que estamos un poco todos en esa línea. Pero si la ciudad o el territorio no tiene oportunidades, no tenemos capacidad de futuro. Bueno, el tema de la inversión, los que no conocen, os animo a investigar todo el tema de inversión de impacto y de lo que se llama blended finance, que es inversión combinada, o sea, la inversión pública atrayendo inversores privados, incluso a veces en Vizcaya lo hacen, ¿no? Seed Capital Vizcaya es una iniciativa que está la Diputación, pero también están empresas privadas para atraer capital. En Madrid es posible tener ese diálogo con grandes empresas, invitarlas igual a deslocalizar aunque sea barrios, o no sé si en algún momento se ha planteado, ¿no? Yo realmente no te puedo contestar a este tema. O sea, el área de economía sí que tiene una relación con grandes empresas. Yo sí que, sin mencionar qué reunión era, pero hace poco he estado en una reunión con inversores en Madrid y lo que estaban buscando
estaban preocupados por el cambio de modelo. O sea, la concentración no atrae talento. Esto era un poco la preocupación que tenían. ¿Qué va a pasar con esto, no? Que antes siempre estábamos buscando venir a Madrid porque aquí estaba el talento. Pues el talento, decían, el talento se está yendo porque no quiere concentración, no quiere densidad. Entonces yo creo que es una preocupación que a lo mejor hay sectores de la economía que han sido más dinámicos y sabemos que hoy en día por las ofertas de trabajo las personas valoran qué potencial va a tener para teletrabajar a la hora de decidir elegir un trabajo, y que eso está pasando y que le está llegando a la cabeza de los promotores, inversores. Claro, la calidad de vida decir, como atracción de talento. ¿Cuál es el barrio que estamos proponiendo? Porque realmente nos cuestionamos que el modelo es otro. El modelo de oficinas es otro, no es concentración. Total. Entonces yo creo que esto, ahora mismo pues en Madrid tenemos muchas oficinas, el mercado de oficinas no es que cambie tan rápido, pero que está transformándose y estamos viendo ejemplos de empresas que están cerrando esos grandes centros comerciales. O sea, sí que hay un cambio en la decisión de los promotores de qué modelo, el modelo de concentración ya está cuestionándose, vamos. Bueno, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que desconcentrar, descentralizar, deslocalizar es una clave. Ahora ya para terminar, va a haber una sesión donde vamos a estar trabajando en grupos, y el reto que van a tener los grupos, ya lo voy adelantando, va a ser cómo podemos hacer para que las próximas elecciones municipales y también autonómicas en muchos lugares, dentro de un año ahora mismo, todo lo que hemos estado hablando de la ciudad de los 15 minutos, territorios 45 minutos, como las personas y el planeta en el centro del modelo, cercanía, proximidad, etcétera, renaturalizar, hablar incluso de bioregiones. Antes hablabas en Costa Rica, están trabajando en bioregiones, todo este tipo de cosas. ¿Cómo podemos hacer que esté en la agenda política del máximo de municipios, del máximo de partidos políticos? Es lo que vamos a trabajar, pero ¿les daríais alguna pista para su trabajo después? ¿Cómo podemos incentivar para que en esas agendas políticas, a ti vienes como técnica, pero Lara te va a tocar como política y tú estás vinculado con la parte política, pero ¿cómo podemos hacer, qué pista les daríais a los grupos para que en esas agendas, esos programas electorales, esté todo esto que estamos hablando incluido? Bueno, los tres tenéis que contestar, ¿eh? Sí, yo creo que es... ¿Alguna pista? Es que es casi como muy evidente, ¿no?, que en este momento el tema de la circularidad, de la bioeconomía, está conformando un poco toda la filosofía de fondo de la actividad en torno tanto a lo que son el elemento de las oportunidades económicas, pero también del reto de hacer frente al cambio climático, ¿no? Por tanto, yo creo que por sentido común todos los programas deberían asumir estos principios y estos valores, y al mismo tiempo también por poner también una idea sobre la cuestión anterior, hablar que yo creo que en este momento se hace fundamental establecer nuevos espacios en que la colaboración público-privada y sobre todo el impacto en valores, como tú mencionabas antes, bueno, abren una cantidad de oportunidades enormes. Y por tanto yo creo que lo que hay que hacer es generar esos ecosistemas en los cuales las dos cuestiones, ¿no? Es decir, tanto el ámbito de la colaboración público-privada encuentre margen para desarrollar nuevas formas de colaboración, y al mismo tiempo también para repensar y transformar todos esos entornos sociales que tienen que ser capaces de dar respuestas a una nueva forma de vida, ¿no? Que es una nueva forma de vida que es quizás difícil de definir, pero a mí me la definió un señor en la Sierra Bermeja, por cierto, donde hemos tenido un incendio no hace mucho, ¿verdad?, que me dijo que, mirando el paisaje, me dijo, mira, yo sé que aquí no estorbo. Y fíjate, a mí me pareció toda una definición de cómo debíamos plantearnos las cosas. Es decir, el ciudadano se tiene que sentir en ciudades o en el medio rural o en un pueblo, en un sitio donde no estorba. O sea, donde realmente se siente protagonismo de la vida que hay en su entorno, de esa ciudad o de ese pueblo, ¿no?
ese señor tenía, no sé si vive todavía, pero tenía 80 años muy largos, ¿no? Y me pareció una definición fantástica para resumir toda esta filosofía de cómo habitamos el territorio, ¿no? Yo creo que ese cambio de estilo de vida es algo que en esta escucha a la ciudadanía se ve, lo vivís seguro, vosotros también habéis cambiado algún hábito estos años. Vamos a las elecciones, Lara. ¿Cómo, ahí te pongo en el compromiso, cómo hacemos para que esto esté en la agenda en los programas electorales, pero de toda España, no solo de Lugo? Que de Lugo va a estar seguro. Te iba a decir, yo lo tengo muy fácil porque es una cuestión de convicción y yo soy una creyente pues tremenda de que estamos además en un cambio de era, de que es necesario, de que tenemos que dejar pues un legado mejor a las nuevas generaciones, que necesitamos estar concienciados de la importancia de buscar ese equilibrio entre los servicios y las zonas confort de nuestras ciudades. Casi ya es una obligación. Y como decía, en ese caso yo lo tengo fácil incluso hasta por profesión, ¿no? Somos casi colegas, tú de la rama forestal, yo de la agrícola, y por lo tanto, no sé, a lo mejor esa perspectiva de llevar lo agrario y lo rural a las zonas urbanas y a la inversa, de buscar ese equilibrio, no fácil, pero es necesario, casi una obligación, porque digo, tenemos la obligación de dejar pues, un mundo mejor como legado, y es una realidad que el cambio climático está ahí, que está afectando, que tenemos que ser proactivos en esta lucha contra el cambio climático, y eso se tiene que plasmar en los programas y se tiene que después ejecutar. Yo ya lo llevé en el pasado mandato, llevo 7 años al frente del municipio de Lugo, haciendo esta segunda gran transformación de la que hablaba, siempre con el denominador de la sostenibilidad, pero sí que es cierto que hoy ya también las propias directrices que vienen de Europa, la Agenda 2030, los 17 Objetivos ODS, nos llevan y nos indican que ese es el camino por el que tenemos que seguir. Y yo creo que afortunadamente, y es una parte positiva de la pandemia, la gente cada vez está más concienciada de la importancia y de la necesidad de trabajar en este campo, en esas líneas. Yo creo que aquella persona que no incluya en su programa electoral pues estas directrices, evidentemente lo tendrá más difícil. Nos podemos quedar con conseguir el ejemplo de los que ya lo traíais antes, ¿no? Y que habéis estado trabajando en ello y ya está ahí ese barrio nuevo que estáis creando. Y sí, un aporte nada más. Y foros como este tipo, encuentros como este tipo que nos invitan a la reflexión, en el que escuchamos otras opiniones, en el que vemos pues, otras experiencias que pueden ser extrapolables a nuestro territorio, son importantísimos para seguir concienciando e implicando a la ciudadanía. Así que, de verdad, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y muchísimas gracias a Forones y por la iniciativa. Gracias. Bueno, Silvia, ¿qué consejo darías, qué pista a los grupos que tienen que pensar cómo hacer que muchos programas electorales se incluyan estos conceptos? A mí me parece que las dos cosas más importantes serían lo de escuchar a la ciudadanía, no a las personas, yo creo que del mundo rural también, o sea, escuchar a las personas, y creo que lo mejor sería tener una actitud de colaborar, no hablar de competir, sino de colaborar. Creo que, y en el mundo del urbanismo, pues estamos demandando desde hace mucho tiempo planes regionales, o sea, yo creo que ya en la época de las ciudades tiene que dar paso a la época más de las regiones, de entender el territorio, con que hay zonas que ya no concentran, sino que vamos a trabajar en un territorio creo que más interesante, más sostenible, más complejo, y yo creo que en el urbanismo, que es la parte que a mí más me toca, empujaría a que llevaran en los programas electorales planes regionales, alineados con todos los objetivos ODS. Creo que eso nos haría la vida a todos mucho mejor. Y las dos cosas que pides a un político, que escuche y que colabore. Yo creo que esas son las dos. Qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que hemos tomado todos muy buena nota para el ejercicio que viene ahora. Agradecer, seguir con el compromiso de seguir fomentando estos diálogos. Quizá en la siguiente traemos a alguien de la COE también para que nos digan cómo hacemos que las empresas quieren irse a otros sitios y demás, y que nadie se nos enfade en Barcelona o en Madrid. Te miro ahí porque está Oriol. y sé que él también apuesta por esa deslocalización de puestos de trabajo. Muchas gracias, Paco Boya, por todo lo que estás haciendo y por estar en este foro de las ciudades, que no se enteren que has venido. Muchas gracias, Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, por lo que estáis haciendo y por ser ejemplo de cómo generar espacios diferentes
ponentes. Y muchas gracias, Silvia, por inspirarnos, por haber además colaborado desde el principio en este trabajo que estamos haciendo del Foro Orense con la ciudad de los 15 minutos y los territorios de los 45 minutos. A vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues ahora continuamos con Beatriz, que os va a dar las pautas para seguir trabajando un poquito y finalizar la sesión. ¿Cómo estás? Muy bien, plaer. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oriol? Hola. Bueno, os presento a Oriol, que le he nombrado un par de veces, que coordina el plan estratégico metropolitano de Barcelona y que además tenemos muchas ciudades metropolitanas. ¿Probamos ahora? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra mesa redonda y a todos los que habéis formado parte de la conversación. Y como os ha adelantado Diego, no queríamos que nos fuéramos hoy sin tener una conversación acerca de cómo aprovechamos este momento que vamos a tener el año que viene, las elecciones municipales y autonómicas, para fomentar este modelo de las ciudades de 15 minutos y territorios de 45 minutos. Entonces, nos vamos a poner a trabajar de nuevo en grupos. Esta vez van a ser unas conversaciones un poco más cortas. Tengo a mis compañeros Flora, Alejandra, Iván. Os van a repartir un portapapeles con una pregunta y queremos que penséis con la persona que tengáis más cerca, con un grupillo de 2 o 3 personas como mucho, respuestas a esa pregunta que os planteamos en el portapapeles. Os vamos a dar unos 10 minutos para que reflexionéis y podéis, y de hecho os invitamos, ¿se me oye, perdón? Sí. Os invitamos a que escribáis las respuestas, porque luego vamos a hacer una ronda y nos va a venir bien que dejéis plasmadas las respuestas, las ideas a esta pregunta que os planteamos. Bien, ¿tenéis portapapeles? Flora, Alejandra, ¿tiene todo el mundo? Grupos de 3 personas, sí. Alejandra, por aquí no tienen. ¿Teníamos 3 grupos? Vale, y estas preguntas se las damos a ellos. Sí. Sí. Yo diría que sí, Ya. quizás no movemos Sí. por aquí.